tiene que pedir un informe al Comité de Bioética. El Comité de Bioética es pues un organismo estatal, que está formado por 12 miembros que se eligen equitativamente, ¿no?, a propuesta de las comunidades autónomas, de la Administración General del Estado. El reparto es el siguiente, ¿no? 3 miembros a propuesta del Ministerio de Sanidad y de Consumo, 3 restantes a propuesta de los Ministerios de Justicia, Educación y Ciencia, Industria, Turismo y Comercio. Y según esta distribución, los miembros elegidos son reconocidos profesionales, claro, suelen ser, esta es la clave, esta es la clave, son reconocidos profesionales ligados a la investigación, la jurisprudencia, la filosofía, la práctica clínica, y con una amplia trayectoria en cuestiones relacionadas con la ética y con los derechos humanos. Y entonces, claro, pues es que resulta que este Comité Nacional de Bioética, por unanimidad, repito, por unanimidad, se opuso completamente a la ley de eutanasia aprobada. Entonces, su informe es una joya, son unos 70 folios, pero es una joya, ¿no?, de matizaciones y es, vamos, es muy educativo, ¿no? Entonces, bueno, pues como todavía tenemos 3 meses porque después de esta aprobación se anuncia que dentro de 3 meses entrará en vigor esta ley. Bueno, pues yo voy a intentar extraer de este documento perlas, porque hay muchas perlas de este documento. Hay cosas que tienen igual pues un nivel muy digamos para especialistas, y yo me voy a limitar más a las perlas más, digamos, pues apreciables por el común de los mortales, como creo que estamos en la mayoría de los oyentes de este programa, ¿no? Pero me parece que es muy importante que tengamos una buena formación. Luego, bueno, pues vamos a ver cuántos programas dedicamos, pero sin dedicar el programa entero, hablaremos de este informe del Comité de Bioética de España. Fue aprobado el 30 de septiembre del año pasado, se hizo público, ¿no?, a finales del año pasado, cuando ya pues la ley se acercaba al Parlamento, ¿no?, al Parlamento español. Y yo me hago una pregunta: ¿se habrán leído este informe los más de 200 diputados que han votado a favor de la ley de eutanasia? ¿Habrán tenido la honestidad de leérselo? Mucho me temo que la mayoría ni lo ha leído, lo cual es, por cierto, una gran prepotencia, ¿no?, que un Estado tenga, ¿no?, un Comité Nacional de Bioética y que coja los papeles del informe que le ha dado y los tire a la papelera así, me parece tremendo, ¿no? Bueno, y alguno dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que haya sido por unanimidad esa declaración? ¿Cómo es posible que la clase política no haya manipulado ese comité y metido ahí 4 ideólogos de los suyos? Bueno, pues ya lo harán, seguro, ¿no? Ya lo harán. Pero no lo han hecho todavía porque ese comité tiene la característica, la ha tenido hasta ahora, de estar formado de personas de alto nivel científico. Entonces, claro, es muy difícil buscar personas de alto nivel científico de ideología patán. Entre los patanes no hay muchas personas de alto nivel científico. Entonces, esta es la explicación, ¿no?, de por qué ese Comité Nacional de Bioética estatal del Estado español, bueno, pues ha dado este informe por unanimidad en contra de esa ley de la eutanasia. En un momento en el que, por cierto, los consensos son bien difíciles, pero fijaros cómo este comité ha logrado este consenso, integrando los pareceres, ¿no? Y llegando a afirmar: existen sólidas razones sanitarias, éticas, legales, económicas y sociales para rechazar la transformación de la eutanasia y o auxilio al suicidio en un derecho subjetivo y en una prestación pública. El deseo de una persona de que un tercero o el propio Estado acabe con su vida, directa o indirectamente en aquellos casos de gran sufrimiento físico y o psíquico, debe ser mirado con compasión. Sin embargo, tal compasión no consideramos que legitime ética y legalmente una solicitud que ni encuentra respaldo en una verdadera autonomía,
atendido el contexto actual de los cuidados paliativos y sociosanitarios, y además queda limitada en sus aspectos al propio espacio privado del individuo. Oiga, eso quedará limitado a su espacio privado, pero lo que no puede pedir usted es que el Estado participe de su suicidio, ¿no? Y termina diciendo, ¿no? Estoy leyendo la nota de prensa que publicaron el día que hicieron público, ¿no? Pues todo el informe. Legalizar la eutanasia y o el auxilio al suicidio supone iniciar un camino de desvalor de la protección de la vida humana, cuyas fronteras son alto difíciles de prever, como la experiencia de nuestro entorno nos demuestra, ¿no? Y por cierto, dice algo muy, muy importante, ¿no? Que responder con la eutanasia a la deuda que nuestra sociedad ha contraído con nuestros mayores tras los acontecimientos tan duros vividos en la pandemia es dramático. Responder con la eutanasia a lo que ha acontecido. Bueno, pues como os digo, ¿no? Un informe del cual yo voy a destacar primeramente en la introducción, la primera reflexión que se hace es pues el hecho desgraciadísimo de que esta ley encima haya sido promulgada en una situación como la del COVID. Obviamente no es lo esencial de la inmoralidad de la ley, pero todavía, como se dice popularmente, y para más INRI, esto ha sido publicado en un momento en el que el COVID-19 había manifestado la necesidad y la urgencia de implementar una verdadera sociedad del cuidado de los más vulnerables. Con todo lo que había ocurrido, habíamos llegado a la conclusión, tenemos que cuidar a los más vulnerables. Bueno, y entonces es cuando promulgamos la ley de la eutanasia. Esa es la primera reflexión que hace este documento. En segundo lugar, que la compasión hay que conjugarla de manera equilibrada con otros principios y criterios, como son la racionalidad, la responsabilidad, la prudencia, el deber de no abandono, la solidaridad. Todos estos valores hay que conjugarlos. Invocar únicamente una compasión, olvidando la racionalidad, prudencia, deber de auxilio, etcétera, etcétera, es una manipulación de los conceptos éticos, ¿no? Otra afirmación muy importante de este documento. También, a la hora de hablar del derecho del derecho de los deseos, ¿no? O sea, de convertir nuestros deseos en derechos, pues el documento dice, cuidado con esto. No todo deseo, por plausible que pueda ser, es una imperiosa necesidad, y mucho menos tiene que convertirse ineludiblemente en un deseo. Es que confundir deseo con necesidad y con derecho, es como vivir al nivel infantil de decir, eso que veo, eso que quiero, eso que me apetece, eso que voy, ¿no? Es que el deseo, para empezar, no siempre es necesidad, y mucho menos es derecho. Bueno, otro punto importante para el discernimiento. Otro más sobre la referida libertad de elección. Una sociedad justa no solamente está para garantizar la libertad de elección, dice este documento, hay que avanzar hacia la calidad moral de la autonomía, es decir, tú tienes que intentar elegir lo bueno, elegir el bien, no solo elegir por elegir. Es que, digamos, la calidad de la libertad no está en elegir lo que sea, no, en elegir el bien. Dice este documento, hay que avanzar hacia no solamente a que el hombre tenga autonomía, sino que su autonomía tenga una calidad moral, que los fines que persiga sean buenos, no solo porque a mí me apetece, sino porque sean buenos en sí mismos.
Fijaros que es toda una esperanza, que un Nacional de Bioética hable en estos términos. A mí me parece que, vamos, se me llena de esperanza el corazón. Sigue adelante, ¿no?, el documento y dice, ¿no? Claro, es que para que un deseo o una pretensión, ¿no?, se convierta en un derecho, es que la existencia del derecho exige razones, ¿no?, más allá de los deseos de una persona. Porque claro, eso implica, si llega a convertirse algo en un derecho, implica que va a existir un poder que permite controlar la conducta de otros. Y entonces eso hay que hacérselo ver, hay que hacérselo mirar de una manera muy clara, ¿no? Bueno, el segundo capítulo de este documento habla de algo muy interesante que yo voy a reconocer que yo mismo, pues pues no lo conocía con precisión y me ha resultado, pues muy formativo para mí. ¿Cuál es el marco legal, antes de la aprobación de esta ley de eutanasia, cuál es el marco legal español sobre el homicidio compasivo y el auxilio al suicidio? O sea, actualmente, ¿no?, antes de aprobarse esta ley, el marco legal español, ¿cómo ha tratado a quien aplicaba la eutanasia o a quien ayudaba a una persona a que se suicide ella, ¿no? Porque hay una distinción entre eutanasia, es cuando le matas tú, y suicidio asistido es cuando tú le das los medios para que ella se mate, de alguna manera. Bueno, una distinción mínima, pero sí se suele distinguir. Bueno, pues es muy interesante saber que ya en la legislación española, pues el tratamiento que se daba a la eutanasia y al suicidio asistido era un tratamiento muy ponderado, o sea, era un tratamiento que tenía en cuenta, no justificaba, o sea, lo consideraba como un delito, pero tenía en cuenta que generalmente, pues una situación como esa suele llevarse a cabo en una situación muy extrema, en la que no es tan fácil pedirle a una persona toda su responsabilidad, porque quizás bien sea por su sufrimiento, por su estado de conmoción, está solicitando un suicidio, y entonces no parece, aunque la legislación lo considere, ¿no?, pues ilícito, y está totalmente perseguido, sin embargo no parece que sea proporcional cebarse penalmente con una persona que está en una situación como esa, ¿no? Y entonces puede afirmarse que la legislación ya tenía aplicado el principio de compasión hacia esos casos, porque digamos el régimen jurídico penal de la eutanasia en España, fijaros, en el artículo 143.4 del Código Penal, fijaros lo que dice: el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. ¿A qué se está refiriendo? Bueno, pues que así como en los artículos de la ley penal el delito de homicidio es castigado con una pena entre 10 y 15 años, incluso puede ser superior por otras circunstancias, sin embargo en este caso se dice pues que sea penado con una pena que va entre 6 meses y 6 años. O sea que ya existía, ¿no?, sin necesidad de aplicar la ley de eutanasia, ya nuestra legislación tenía un tratamiento, pues en virtud precisamente del sentido de la compasión, porque uno es consciente de que quien está pidiendo que me maten, pues a ver, no está totalmente o en su sano juicio, o está bajo una conmoción pues muy grande, que no parece propio que la ley en ese momento con esa persona o con quien está colaborando con esa persona utilice toda su fuerza, ¿no? Y entonces, bueno, pues de hecho los casos que ha habido
se ha aplicado los 6 meses, una condena de 6 meses de prisión, que por supuesto 6 meses de prisión no entra dentro en la cárcel ni remotamente. ¿Eh? Entonces, ya existía un tratamiento, digamos, prudente y ponderado de este tema. No es verdad que la ley fuese inmisericordia, no es verdad. ¿Eh? Nuestra regulación de la eutanasia y el auxilio asistido, pues hasta este momento, no me refiero, ¿no? Tenía una expresión simbólica de que el ordenamiento jurídico tiene que proteger la vida, y eso lo ha mantenido, pero al mismo tiempo tenía también pues una conciencia de que no es lo mismo el grado de culpabilidad que pueda existir en estos casos, ¿no?, que pues en un homicidio realizado con toda la malicia en otros contextos. Y por cierto, es muy interesante una referencia que hace a cómo, por ejemplo, en la declaración sobre la eutanasia de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos del año 2002, se hacía referencia a que existían casos de personas que, aunque aceptaban, ¿no?, creían que ellas, en su circunstancia extrema, ellas decían, ¿no?, obviamente yo no lo aplaudo, pero decían que en su situación extrema podían recurrir a la eutanasia. Sin embargo, esas personas negaban que se legalizase tal cosa por motivos de prudencia, porque eran conscientes de que si tal cosa se legalizaba, pues las repercusiones negativas de esa legalización pues iban a ser tremendas. O sea, personas incluso, fijaros, de que aun pensando que en su circunstancia concreta tan extrema, la eutanasia les podría ser practicada, o tendrían derecho a pedirla, no, mejor dicho, no, o quisieran que se les aplicase. Sin embargo, esas mismas personas decían, pero por favor, que no se legalice, porque si se legalizase, obviamente, se estaría desprotegiendo el valor de la vida, ¿no? Bueno, me ha llamado la atención esa referencia. En definitiva, que el tratamiento legal que el Estado español en concreto, y la mayoría de los estados, dan al tema del suicidio, ya es prudente, sin necesidad de ninguna compasión añadida. Ya tiene el principio de compasión incluido, ¿no? Pero claro, el hecho de convertir la eutanasia y el suicidio asistido en un derecho va a generar en la mayoría de la sociedad la percepción de que la eutanasia es buena, porque hay mucha gente que confunde la moralidad con la legalidad. Si es legal, entonces es moral. Piensan así, razonan de esta manera, ¿no? Y bueno, entonces repito, ¿no?, y concluyo de esta manera: nuestro ordenamiento jurídico ha cumplido hasta ahora, ¿no?, con la doble función de proteger la vida como un valor esencial, y al mismo tiempo atender con compasión y prudencia los pocos casos singulares que se dan. Sí, pues teniendo una capacidad de perseguirlos, pero perseguirlos de una manera también proporcionada, pues no penándolos de la misma manera que se pena un delito de terrorismo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues me ha parecido muy interesante este matiz. Seguiremos adelante con los siguientes capítulos, pero como digo, vamos a abrir esta sección de el comentario del informe del Comité de Bioética Español, en el que se opuso por unanimidad y con claridad a la aprobación de la ley de eutanasia, que, por cierto, ¿no?, como son las cosas, no se imaginaría el que puso la fecha de la aprobación en la víspera del día de San José, que San José es el patrono de la buena muerte, San José, ayúdanos, ¿no?, a entregar, a morir junto a Jesús y junto a María, que las últimas palabras que digamos en esta vida es: Jesús, José y María, sed la salvación mía.